Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Anel Flores Baeza y me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en colaboración con REC Radio Empresarial y Grandeza de Mujeres Mexicanas. Y pues ahora estamos estrenando por unos días solamente, no nos emocionemos tanto, estamos muy emocionados de estar en esta sede, en las instalaciones de la UNAM, en ES Juriquilla, en donde encontraremos una variedad de licenciaturas impresionantes para ti, como tecnología, ciencias de la tierra, ciencias genómicas, neurociencias, energía renovable, órtesis y prótesis y negocios internacionales. Realmente están impresionantes las instalaciones y los quiero invitar a que vengan a conocerlos y que formen parte de esta gran institución UNAM en la ES Juriquilla. Y bueno, pues empecemos y entremos en materia a lo que venimos, ¿no? A poder compartir un poquito de lo que he aprendido a lo largo del tiempo, de lo que he aprendido a lo largo de distintos emprendimientos que he tenido. Y el día de hoy, bueno, pues considero un tema sumamente importante, el miedo, ¿no? El miedo, y por eso de ahí viene este gran título que le hemos denominado El Gran Enemigo. Quiero iniciar con estas 3 preguntas para ver si tenemos aquí, pues que la audiencia nos comparta un poquito, que nos platique, que nos escriba más bien, y yo los voy a estar leyendo muy atenta, y poder hacerles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido miedo? Dime, ¿has sentido miedo en algún momento de tu vida? ¿Y qué sientes cuando sientes miedo? ¿No? ¿Cuál es tu sensación en ese momento que sientes miedo? Ojalá me puedas compartir tus comentarios, ojalá nos puedas escribir y poder participar y hacer esta charla súper interactiva para que, bueno, todos tengamos oportunidad de conocer y de platicarnos cada vez más, ¿no? Y bueno, ¿has sentido incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre? Hay algo que no sabemos qué va a pasar, y a eso le llamamos incertidumbre, y eso nos genera un estrés, ¿no? Y una ansiedad y una angustia, y al final del día eso nos da miedo, ¿no? ¿Y qué es el miedo? ¿Ustedes se han preguntado qué es el miedo? El miedo lo vamos a definir muy, muy sencillo. Es una emoción y está caracterizada por una sensación desagradable, ¿no? Es una sensación que nos ahoga, no nos sentimos cómodos, provocada por la percepción de un peligro, un supuesto peligro, un presente, futuro o incluso hasta un pasado. Te voy a decir algo, ¿qué crees? Que todos, aquí veo algunas personas compartiendo, pero todos hemos sentido miedo, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Las personas exitosas tienen miedo, las personas millonarias tienen miedo, los grandes líderes del mundo también tienen miedo, los activistas más reconocidos también han tenido miedo, los deportistas, los conferencistas, los médicos, o sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo y seguimos sintiendo miedo. Y el punto aquí no es lo que sentimos del miedo, lo importante es qué hacemos con ese sentimiento. ¿Nos sirve o no nos sirve el miedo que estamos teniendo? Y bueno, pues aquí esto no se trata más bien de una charla motivacional en donde yo les diga, es que tú puedes salir adelante, no tengas miedo, atrévete, eres una guerrera, eres un guerrero. No se trata de eso, todo eso es hermoso y todo eso cuando lo recibimos es muy importante, pero la motivación solo nos dura 24 horas. ¿Y sabes por qué nos dura 24 horas? Porque no sabemos cómo mantener esa motivación. No sabemos cómo mantenernos en un estado activo, en un estado donde tengamos un proceso y podamos hacer que esa motivación se mantenga, pero desde un interior, ¿no? Y aquí es donde yo le llamo que necesitamos un proceso, el cómo le voy a hacer. Todo lo que realizamos es importante
Y esta charla la vamos a presentar y te voy a decir dos cosas muy, muy fundamentales en cuestión del miedo. Uno es el miedo racional y el otro es el miedo irracional. Díganme, ¿alguna vez han tenido ese miedo? Nos saludan desde Cozumel, Jessy, compártenos. ¿Alguna vez has tenido ese miedo? Y sabemos identificar cuándo es un miedo racional y cuándo es un miedo irracional. Por ejemplo, esto se va a entender súper padre, ¿no? El miedo racional es una alerta de supervivencia, ¿no? Cuando vamos aquí, por ejemplo, los que vivimos aquí en Querétaro, que vamos en 5 de febrero, vamos en la carretera y de repente empezamos a sentir que frenan todos bruscamente, ¿no? Y en ese momento siento que se te paraliza el corazón, empiezas a sentir taquicardia y ese es un miedo, pero es una alerta de supervivencia. ¿Qué tienes que hacer? Bajar la velocidad, ir un poco más precavido, verificar que llevas el cinturón de seguridad, porque eso te genera miedo, pero también es una alerta de supervivencia, ¿no? O por ejemplo, cuando vamos caminando en la calle y de repente vemos a un montón de perros ahí que están gruñendo y te están viendo con esos ojos de quiero ver si quieres pasar por aquí. Y también es una alerta, también nos brinca el corazón, también sentimos miedo, pero esa alerta de supervivencia hace que nos cambiemos de acera y mejor le digamos a esos perros de lejitos, ahí te ves, mejor me voy para el otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema del COVID, ¿no? Ya ahorita ya lo estamos sobrellevando y ya vamos conviviendo más con esta situación, pero regresémonos hace algunos meses y cómo era el tema del COVID, ¿no? Era ese miedo, pero también era una alerta a lavarte las manos, a usar un cubrebocas, a ponerte un gel, ¿no? Depende mucho para qué utilizamos el miedo y cómo utilizamos el miedo, ¿no? Y esta es una alerta de supervivencia y que realmente los humanos estamos capacitados para hacer esa reacción y esa acción hacia esos eventos, hacia esos momentos donde nos manifiesta ese sentido de precaución, ¿no? Pero realmente el miedo racional, que es donde te mantiene en alerta, no es el que nos ocupa. El que nos ocupa es el miedo irracional. Este es el enemigo exactamente. Por ejemplo, es cuando dicen, tengo miedo a hablar en público, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, me da pavor, me paralizo, me tiemblan las piernas, es en sudor. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces lo has hecho? Ninguna, pero me imagino que cuando yo me pare ahí me va a temblar todo, se me va a borrar el cassette y no voy a saber qué hacer. Ese es un miedo irracional, ¿no? El miedo a lo desconocido. Oye, me da miedo lo desconocido. ¿Y qué crees? ¿Ya lo conoces? No. Entonces, ¿por qué le tienes miedo a algo que no conoces? También es un miedo irracional. Miedo a enfermarse. Volvemos al primer ejemplo racional del COVID, ¿no? Una cosa es saber que existe el COVID, pero nuestra alerta es, pues si sabemos que existe, pues no voy a estar abrazando, ni besuqueando, ni haciendo los apapachos que normalmente hacemos, porque está este virus. Y es de alerta, estamos protegidos con cubrebocas y demás, y eso nos lleva a un pensamiento o a un miedo racional. Pero cuando decimos, tengo miedo a enfermarme, ahí es cuando nos paralizamos, cuando no queremos salir, cuando entramos en pánico, cuando empezamos con esa incertidumbre de qué va a pasar y qué tal si me enfermo y qué tal si me va grave y qué tal y qué tal y qué tal y qué tal. ¿Y qué creen? Que no se enferman, que no pasa y ya vivieron toda una historia y ya se hicieron todo unas vocecitas aquí en nuestra cabeza, cuando en realidad ni siquiera está pasando, ¿no? Ni siquiera se están enfermando y ni siquiera tienen ningún contagio a ninguna persona cercana, pero nosotros ya nos paralizamos y ya nos morimos de miedo, ¿no? ¿Qué pasa con el miedo a equivocarme? ¿Cuántas veces nos hemos detenido de hacer algo por miedo a equivocarnos, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Esas son las mismas historias que nosotros nos estamos contando para no avanzar. Y te voy a decir algo. Si vas a hacer el ridículo, porque eso es lo que normalmente dice la gente, es que no quiero que me digan, te lo dije. Te dije que eso no iba a funcionar, entonces mejor me detengo y mejor no lo hago, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo de esa manera, pero yo te voy a dar una recomendación. No doy consejos, una recomendación. El equivocarte es bueno, es parte del aprendizaje. Yo te sugiero que si te vas a equivocar, te equivoques lo antes posible. No esperes a que tengas 80 años, 70 años, 90 años y que digas, híjole, ¿qué hubiera? ¿No? El famoso hubiera, que yo la verdad es que es una palabra que he sacado de mi vocabulario,
Pero en este ejemplo queda muy bien. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido, ¿no?, a hacer tal cosa antes, ¿no? Y ahora lo quiero hacer, me equivoco, ¿y qué crees? ¿No? Ya no funcionó, ya no tengo las mismas habilidades, ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo las mismas ganas. Y todo lo que pude haberme ahorrado y todo lo que pude haber hecho desde antes, no lo hice solo por el miedo a equivocarme, miedo a morir. Realmente, cuando tú piensas que te vas a morir, digo, sabemos que es una realidad, sabemos que tarde o temprano va a suceder, pero no está sucediendo ahorita. Y cuando tú metes, y ahorita con el tema del COVID y demás, tú piensas que te estás enfermando y que te vas a morir. Y hasta lo sufres, lo padeces, ¿no? No sientes que la respiración se te altera, no puedes dormir, tienes insomnio. Y realmente, ¿qué crees? No está pasando. Entonces no es un miedo real, ¿no? No es un miedo de alerta. Tú te estás generando historias en tu cabeza, te estás generando esas vocecitas que te las estás creyendo. ¿Y qué crees? A la mente le encanta jugar con nosotros. Al miedo le encanta jugar con nosotros. Y lo peor del caso es que nosotros le damos la oportunidad al miedo de que lo haga y de que nosotros lo padezcamos y lo suframos. Y la verdad es que aquí es donde requerimos entender al miedo. Y esto que te voy a decir es algo súper poderoso. Y aquí me voy a quedar un poquito con esta reflexión. Créeme que el miedo aquí es decir, o me la creo o me doy cuenta de por qué tengo miedo. Estas dos partes son súper poderosas. Me quedo en el sufrimiento, en el que es que qué tal si, es que qué tal si hubiera pasado esto, y me creo esa vocecita que está dentro de mí, o me detengo, me doy cuenta del por qué estoy teniendo miedo, observo y pongo atención. Cuando ponemos atención en el por qué tengo miedo, empieza a cambiar absolutamente todo. Por ejemplo, ¿y si me corren del trabajo? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Y si me enfermo? Mi mente está asustada por el COVID, pero no estoy contagiada. Entonces, si yo pongo un alto y hago conciencia y me hago consciente de mis pensamientos y realmente observo y me pongo atención en lo que estoy sintiendo, me voy a dar cuenta que puedo solucionar las cosas que están pasando. No necesito necesariamente empezar a sufrir cuando tengo esa sensación, es decir, a ver, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Es que me estoy dando cuenta que de lo que estoy teniendo miedo, o de lo que me está generando angustia, o de lo que me está generando incertidumbre, tiene esta solución. Porque cuando nos detenemos a poner atención en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, es cuando realmente le buscamos una solución a las cosas, ¿no? Me encuentro con personas que dicen, le tengo pavor al avión, no me puedo subir al avión, no puedo volar. Y ya están subiéndose al avión, ya les están sudando las manos, ya están sudando, ya están poniendo rojo, ya tienen taquicardia, no pueden respirar. ¿Y qué creen? No se está cayendo el avión. Las probabilidades de que se caiga el avión realmente son muy bajas y lo están padeciendo. Ni siquiera están disfrutando el volar, ni siquiera están disfrutando el momento por estar pensando en que qué pasaría si se cae el avión, qué voy a hacer, ¿no? Ahí obviamente pues entra un miedo de alerta donde dices, ok, aquí están las mascarillas, abajo del asiento están los chalecos, aquí están las puertas de seguridad. Y esa es una alerta y ese es un miedo donde lo tienes controlado y dices, bueno, en caso de, aquí están estas opciones para salir adelante. Pero cuando tú vives en esa angustia y en ese temor sin que pase nada, ahí es donde entramos en este tema del miedo irracional y que nos detiene y que nos paraliza para poder salir adelante, ¿no? Y esta preocupación realmente pues no existe. No existe la preocupación de si se va a caer el avión y si te corren y si te enfermas. Aquí lo más importante es poner atención y algo poderosísimo es vivir en el presente. No vivamos en el futuro, no vivamos en el pasado, vivamos en el hoy, en este momento, porque no sabemos lo que va a suceder más adelante, no sabemos qué va a pasar mañana, es más, ahorita en 15 minutos, no sé qué va a pasar. Yo estoy disfrutando ahorita mi momento, el poder compartir con ustedes. Ayer ya pasó, lo que hice y lo que no, pues ahí se va a quedar para la historia. Iniciemos a vivir el presente, el hoy. Y esto es algo muy, muy interesante y muy sencillo de manejar. Es a través de un proceso mental, es una clave para lograr entender el miedo.
Y esto no se trata, revolvemos a lo mismo, de un motivador, porque un motivador siempre es externo. Necesitamos tener un proceso para que la motivación venga interna, que venga de adentro hacia afuera, de ti, donde tú tengas que hacer las cosas y lo que quieras hacer, que lo hagas motivado o no motivado, simplemente con acción y simplemente por convicción de quererlo hacer, ¿no? Y siempre tienes que estar tú inspirado en ti, no en lo que las demás personas te digan, no en las porras que te echen los de afuera, porque ¿qué tal si un día no te echan porras? Ya no hiciste, ya no emprendiste, ya no realizaste, ya no te sientes con las ganas, y realmente ahí es donde se detienen las acciones. Entonces tú tienes que ser tu propio motivador para que tú salgas adelante y hagas lo que tengas que hacer. Y les voy a hacer una preguntita, tomen nota. Aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos a sentir esta angustia es: ¿esto que tengo, este miedo que tengo, es real? ¿Está sucediendo? ¿O solamente son estas imaginaciones, estas especulaciones, estas ideas en mi cabeza? Si te pones un alto y dices, esto que está sucediendo no es real, o es mi imaginación, ¿no? Al poner atención en la respuesta te darás cuenta que vas a manejar y a solucionarlo todo, porque tú tienes el don, tú tienes la creatividad, tú tienes la inspiración, tú tienes el poder de ser responsable y de poder manejar las cosas de la mejor manera que a ti te convenga, o que tú te sientas más cómodo, pero quitando ese factor miedo frente de ti, ¿no? Y al poner atención en la respuesta que te vas a dar cuenta que vas a manejar y vas a solucionar absolutamente todo. Y hay algo que es increíblemente maravilloso, que se llama libre albedrío. ¿Y saben lo que es eso? Es la posibilidad de decidir lo que tú quieres. Nadie puede decidir tus pensamientos. Te pueden tener encerrado en una cárcel, pero nadie te va a poder decir lo que tú piensas y lo que tú decides. Entonces el poder lo tienes tú. Tú tienes el poder en tu mente de poder decidir si tienes miedo o no tienes miedo. Si estás motivado o no estás motivado. Si quieres salir adelante o no quieres salir adelante. El poder lo tienes tú, y tú tienes esta gran posibilidad de discernir, de tener libertad, ¿no? Entonces, esta frase a mí me encanta, porque somos libres de decisión, somos libres de poder, tenemos un desarrollo y tenemos un crecimiento impresionante por el simple hecho de la naturaleza humana y del poder divino que tenemos, ¿no? Sea lo que sea el universo, sea Dios, sea Buda, sea lo que sea, no, yo no me meto en esas decisiones. Pero justo de esa persona estamos hablando tú y yo, ¿no? Ese poder que tenemos para poder decidir y para poder salir adelante. No se detengan, no permitan que el miedo los paralice, no permitan que las voces externas limiten sus sueños, limiten lo que ustedes quieren hacer, lo que quieren realizar. Es algo grandioso poder experimentar y poder salir adelante tomando la propia decisión de tu vida, de tu rumbo, de tus pensamientos. Y bueno, pues aquí tenemos algunos comentarios. Les dije que íbamos a compartir un poquito lo que nos dicen. Dice aquí Tech, nos escribe: además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Es un esquema que constituye el mecanismo de la supervivencia. El miedo podemos aprender. Claro, cuando hablamos de un miedo racional, que es lo que estábamos platicando al principio, en donde es un miedo donde nos activa, donde nos pone alerta, donde nos dice, hey, cuidado, a ver, si tú vas a cruzar la calle, pues por supuesto que vas a atravesar una calle y pues te da cierto miedo de que vaya a pasar alguien y no te vea, pero tú, ¿qué vas a hacer en ese miedo de alerta? Pues volteas hacia el lado derecho, volteas al lado izquierdo y dices, ok, voy seguro y voy para adelante, ¿no? Ese es el miedo que platicábamos hace un momento del miedo racional. ¿Qué más aquí nos comenta? Bueno, nos mandan muchos saluditos. Escríbanme, ¿cuáles han sido sus mayores miedos? ¿Cuáles han sido sus temores más inquietantes que han tenido o que los han limitado, ¿no? Les voy a contar una historia de la alberca y del agua y de los papás, que a veces cometemos muchos errores en cómo les hablamos a nuestros hijos en cuestión del miedo, ¿no? Con frecuencia a los niños se les enseña a temer
a morir ahogados, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos cerca del mar o de los ríos o de los lagos, en aguas profundas, y le decimos, aléjate porque te puedes ahogar, y ten cuidado, no te vayas a caer porque te puedes ahogar, ¿no? Entonces les imprimimos una gran fuerza de temor en la mentalidad y en el desarrollo de los niños, que realmente, obviamente los papás lo hacen con la firme creencia de protección, ¿no? De que dicen, lo estamos cuidando del peligro, pero en realidad lo que los estamos haciendo es imprimirles temor, es imprimirles miedo al agua, miedo a caerse, miedo a los ríos, a los lagos, aunque sea un tema inconsciente, imprimimos ese temor, y no es nada saludable. Y está muy sencillo el ejemplo, ¿no? De repente está el niño está jugando cerca del río y se cae por accidente. ¿Qué es lo primero que el niño va a reaccionar al momento de imprimir ese miedo constante que les estamos diciendo, aléjate, ten cuidado, eso es peligroso? En ese momento él va a decir, sí, me voy a ahogar y me voy a morir. Inconscientemente esa va a ser su primera reacción. Pero ¿qué pasa cuando nosotros manejamos de una forma distinta el tema de la precaución, del cuidado, y los llevamos hacia un lado de ten cuidado, ¿no? Ten la precaución, pero, ¿qué crees? Sabe nadar, ¿no? Le hemos dado la seguridad, le hemos dado las herramientas para que en un caso de accidente o en un caso de exponerse a algún peligro, en este caso del agua, pues obviamente se cae, que lo primero que va a hacer, su reacción va a ser el instinto de sobrevivencia con el miedo, pero va a nadar, ¿no? Porque es de acuerdo a cómo nosotros le imprimimos ese sentimiento a los niños y cómo lo manifestamos y cómo lo hacemos de una manera distinta para que tengan una mejor reacción. Entonces, ¿cómo ven todo lo que les estoy compartiendo? La verdad es que es un tema que mucha gente dice, es que tengo miedo a empezar a emprender, ¿no? Tengo miedo a iniciar un proyecto porque no estoy segura que vaya a funcionar. ¿Y quién te asegura que sí va a funcionar, no? ¿Y cómo sabes que no va a funcionar? Atrévete, haz las cosas, siente ese motor dentro de tu corazón y esa confianza que tú tienes para hacerlo y para salir adelante y para poder lograr todo. Aquí nos dice Michelle, para algunos el miedo en el ser humano no nos guarda ninguna reacción fisiológica como reacción de alerta, sino que es un producto de la conciencia. Exacto, es conciencia, miedo a morir. Sí, así es, Tete. ¿Cuántas veces tenemos ese miedo aterrador a morir y sabemos que va a llegar, sabemos que en algún momento va a tener el miedo, pero no podemos vivir angustiados por la muerte, porque si no, imagínate, nunca vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el final de todos, pero al final del día no nos está sucediendo ahorita, no es nuestro momento, y tenemos que disfrutar cada instante que nosotros tenemos. Entonces, no vivamos con miedo, vivamos alertas, vivamos con acciones, vivamos con esas ganas de poder salir adelante y atreverse a hacer las cosas. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, realmente 30 minutos pues no es suficiente, tenemos que solicitar aquí un poquito más de tiempo para tener más información y poderlos compartir. Mira, aquí me dice Eduardo, sentir miedo es natural, el origen proviene del sentido de la conservación, debemos dominar nuestras emociones y ser capaces de controlarlas. Es correcto, aquí es donde nos detenemos a decir, ¿y realmente lo que está sucediendo está pasando y tengo miedo? ¿Es algo real o es algo irreal? ¿Es algo inventado por mi cabeza que no me deja avanzar? Y esa emoción, ¿cómo la estoy manejando y cómo la estoy manifestando? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por sus palabras, por compartir, por escuchar, por estar presente en este programa. Me despido con esta frase que dice, cuando se teme algo, se atrae. Lo que más temí vino sobre mí. Y esto es súper real. Pongamos atención en nuestros pensamientos y hagamos cambio de chip. Simplemente pongamos conciencia de nuestros pensamientos y tomemos acciones en ellos. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto. Hasta el próximo martes. Bye.